Bien, vamos con un ejercicio entonces ya de aplicación de campo gravitatorio. Lo primero, antes de continuar, indicar una cosa que me olvidé de decir antes en la clase anterior. El principio de superposición, bueno, es que es tan evidente que bueno, claro, se me pasó. Si tenéis varias masas, por ejemplo 1, 2, 3 y masas, y queréis calcular pues la fuerza que se ejerce sobre una masa m', pues la masa 1 ejercerá una fuerza 1, la masa 2 ejercerá una fuerza 2, la masa 3 una fuerza 3, cada una dirigida según su radio. Y entonces, bueno, pues ¿cuál será la fuerza total que se ejerce sobre esta masa m'? Pues la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza de todas estas otras masas. Es decir, que la fuerza total es la suma o el sumatorio según I de todas las fuerzas que ejercen cada una de estas masas. Eso se llama principio de superposición y me olvidé de decirlo porque claro, es tan evidente. Bien, si en vez de ser la fuerza pues calculáis el campo, acordaros que el campo, si queremos ponerlo como vector, es la fuerza por unidad de masa o partido la masa la m', o cuando la m' es ¿cuánto? 1, ¿vale? La fuerza para la m' igual a 1. Bien, entonces aquí no hace falta, esto no sería así realmente. Es F partido m', o la fuerza cuando m' es 1, eso es el campo gravitatorio. Entonces, si esto es aplicable a las fuerzas y el campo gravitatorio es la fuerza para m' igual a 1, aquí sí lo puedo poner, aquí debajo no. Pues entonces el campo gravitatorio también será la suma de los campos creados por la masa 1, por la masa 2, por la masa 3, etcétera, hasta la masa I, hasta G sub I. Entonces eso es el principio de superposición. Cuando tenemos varias masas, pues la fuerza total es la suma de la fuerza de las distintas masas y el campo total es la suma de los campos de cada una masa por separada. Bueno, pues eso está ahí y ya estamos. Entonces vamos ahora a comenzar con el ejercicio. Dice, tenemos dos masas, cada una de 5.000 kilogramos en los puntos menos 10, 0 y 10, 0, expresadas en metros. Nos da el valor de G, 6,67 por 10 a la menos 11, fijaros que esta es una manera de dar el 10 elevado, newton por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2. Acordaros, kilogramo a la menos 2 es partido kilogramo al cuadrado. Entonces pregunta el campo gravitatorio en el punto 0,5 y la fuerza ejercida sobre una masa de 2.000 kilos situada en ese punto. Entonces lo primero debemos hacer un dibujo, colocar nuestras masas, la masa A, puedo poner aquí A, y la masa B, bueno, lo voy a quitar porque se ve mejor sin esto. Ya lo tenéis aquí, A y B. Y son de 5.000 kilos. Y el punto donde nos mandan calcular el campo gravitatorio es el 0,5. Entonces el vector posición que va desde A hasta este punto será R sub A. Y el vector posición que va desde B a este punto será R sub B. Habrá un vector unitario según A, según este vector posición, y un vector unitario según B. Aquí si queréis podréis poner R sub A y UR sub B. Bueno, ya no los voy a cambiar. Es según el vector posición de esta masa. No es R sub B, pues es U sub B. Bien, entonces, fijaros que la primera masa A, el campo gravitatorio es hacia aquí, es contrario a este vector. Eso es importante. Y la segunda masa B, el campo gravitatorio es hacia aquí y es contrario a este vector en sentido. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues un problema, realmente es un problema de vectores. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los vectores R sub A
y R sub B. Y sabéis que será las coordenadas del extremo menos de las del origen. R sub P menos R sub A será 0,5 menos 10,0. Igual en matemáticas no ponéis la R y ponéis P menos A, pues es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, 0,5 menos 10,0 será 10,5. O sea, este vector ya veis que son 10 hacia la derecha, porque aquí es el 0,0, y 5 hacia arriba. Y vamos a calcular su módulo. Pues la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Raíz de 125, 11,2 metros. Y ya aprovechamos para calcular el vector unitario en su dirección. Entonces, acordaros que el vector unitario, bueno, lo voy a escribir aquí y luego, cuando uso R, es R partido por R. El vector unitario en la dirección de R es el vector partido por su módulo. Entonces, ¿cuál es el vector? 10,5. ¿Cuál es el módulo? 11,2. Entonces me queda 0,893, 0,446 metros. Porque esto es una longitud. Bien, lo mismo hacemos con R sub B, que es, ¿cuáles son sus coordenadas? Pues la de P menos las de B, la del extremo menos la del origen. Y eso será 0,5 menos 10,0 y me queda menos 10,5. Si somos un poco, hay que razonar siempre en física, no hacer las cosas mecánicamente. Entonces, si miramos la figura, ya vemos que las coordenadas de este vector son menos 10 hacia la izquierda y 5 hacia arriba. Y yo casi no, ya ni haría esto, ya lo pondría directamente razonado sobre el dibujo. Ya veo que este es menos 10,5 y que este es 10,5. Y así me ahorro escribir cosas. Bien, como observamos, esta componente está cambiada de signo, pero al elevar al cuadrado la raíz cuadrada, ya sabéis de los vectores que eso es igual. Es más, volvemos a mirar en la figura. Estas dos R's, estos módulos de R sub B y R sub A, deben ser como iguales. Entonces ya veis que R sub B, si hacéis otra vez menos 10 al cuadrado más 5 al cuadrado, os va a dar otra vez la raíz de 125 y el módulo es el mismo. Entonces ya lo ponemos y lo podemos razonar también sobre el dibujo. Bien, por otra parte, al hacer UR sub B, ya veis que es lo mismo que este de arriba, pero aquí en vez de 10 es que menos 10. Entonces va a ser el vector unitario. Ya veis que este es exactamente igual que este otro, pero la componente X está cambiada porque ahora es hacia la izquierda. Entonces ya nos ahorramos cálculo. Lo que os quiero decir con estos razonamientos en el dibujo, lo que nos sirven es para hacer el cálculo más simple o para ya saber de antemano cómo nos tendría que dar el cálculo. Ya nos tendríamos que saber que este U sub B va hacia la izquierda. Estoy yendo despacio porque es el primer ejercicio y luego se pueden complicar mucho, pero el procedimiento es siempre el mismo. Entonces, este que es sencillo para solo dos masas, pero luego vendrán a lo mejor otros con más masas, más complicados, pero es repetir para otra masa y ya está. Bien, aquí he apuntado ya el valor de G grande, que es la constante de gravitación universal. Entonces vamos para allá, vamos a ir avanzando y vamos aquí. Entonces vamos a calcular el apartado A, que es el campo gravitatorio A. Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que M sub A es igual a M sub B. Aquí casi estoy aquí. Esto voy a borrar. Sí, aquí no es que haya metido la pata, o un poquito a lo mejor sí le he metido, pero vamos a poner M mayúscula, porque estas son las masas que crean el campo. Normalmente a estas, ¿no veis aquí? Es M mayúscula, entonces para que quede completamente claro. Bien, entonces M sub A igual a M sub B y eso va a ser igual a M. Y son
los 5.000 kilos. Bueno, tendría que también cambiarlas aquí. Ahora ya, aquí quedan así, ¿vale? Bien, por otra parte, los radios también veis que R sub A y R sub B son iguales, y le voy a llamar R, son los mismos, es esta distancia. Esto es un módulo, entonces es la distancia. Entonces, como G es, lo puedo escribir aquí, G es G, el módulo M, o G de la masa I, partido R sub I al cuadrado, y la masa I, como G es esto, pues entonces las masas son iguales, los radios son iguales, pues la aceleración gravitatoria o el campo gravitatorio que tira hacia las masas, pues es el mismo. Entonces van a tener igual módulo, porque tienen igual radio, y A y B son la misma masa. Entonces no hace falta que lo calcule dos veces, lo voy a calcular solo una. Y eso es importante, cada vez que podáis, simplificar el cálculo. Simplificar el cálculo, porque así el problema se hace más llevadero. Entonces, ¿cuánto valdrá? Valdrá la constante de Newton, de la gravitación, por la masa partido el radio al cuadrado. Esto es esto de aquí. Las masas son de 5.000 y el radio 11,2 elevado al cuadrado. Bueno, pues eso os da una cantidad de 2,66 por 10 a la menos 9 unidades de campo gravitatorio, son newton partido kilogramo. Bien, aquí voy a añadir una cosa más, y es que fijaros que el newton es masa por aceleración, es kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. Entonces las unidades de G, que son newton, que es esto, partido por kilogramo, el kilogramo y kilogramo se van, entonces las unidades de G realmente son unas unidades de aceleración, aunque debemos ponerlas así, y es importante ponerlas así para entender el concepto de fuerza partido unidad de masa, pues realmente eso al final lo que es una aceleración, que es la famosa aceleración de la gravedad que ya habéis usado en el tema de cinemática. Bueno, pues entonces esto ya lo voy a quitar y voy a poner una capa más. Bien, entonces ya tenemos nuestro valor de G aquí calculado, el módulo, y ahora vamos a ver cuánto es G sub A. Entonces G sub A, fijaros que no va en la dirección de U sub A, va en la dirección de ¿qué? De menos U sub A, entonces tengo que poner menos G sub A por U sub A, pues será menos. Este menos es porque va no en la dirección de este vector. A lo mejor sí, soy muy pesado repitiendo las cosas, pero es para que los entendáis. No va en la dirección de estos vectores, que estos van según R, va en la dirección de menos esos vectores. ¿De acuerdo? Entonces será menos 2,66 por 10 a la menos 9, que es la longitud de esta flecha, y la dirección me la da el vector unitario, que es con este signo menos. Entonces pongo aquí U sub A, el signo menos ya va adelante para que este sea hacia el otro lado, y lo mismo con el B, y ahora cuidado que este signo está cambiado. Y ahora para calcular la gravedad total, pues debo sumar G sub A y G sub B. Entonces lo hago con este signo más y pongo esto aquí. Entonces aquí ya nos fijamos una cosa, esto es factor común, con lo cual sale para afuera, y tengo que sumar estos vectores. Entonces sumo la X con la X, pero claro, ya veis que esto con esto, ¿qué le pasa? Que se cancela y me va a quedar la primera componente 0. Y esto con esto, si quisiera, ya podría poner 0,446, en vez de sumando lo podríais poner multiplicado por 2, que es lo mismo. Entonces queda 0 y ahora menos 2,66 por 10 a la menos 9 por la suma de esto, que es 0,892. Entonces ahora lo multiplico con el signo menos y en vez de ponerlo en forma de paréntesis, ¿vale? Lo pongo en aquí A y B,
vector AB o XY, pues lo pongo en la forma de Y más J, ¿vale? La forma de los vectores de la base canónica. Entonces, como es la segunda componente, pues entonces es el vector director J y queda menos 2,37 por 10 a la menos 9J. Bien, y ya acabamos. Y por último, pues el peso aquí, y eso para una masa de 2000 kilogramos. Bueno, el peso, la fuerza gravitatoria, esto sería una fuerza gravitatoria, son dos masas, y se va a multiplicar la masa por la gravedad. 2,37, perdón, 2000 por menos 2,37 por 10 a la menos 10, 9J, pues será menos 4,74 por 10 a la menos 6J Newton. Veis que, claro, como estos son simétricos, sí, aquí me queda bien en rojo, como estos Gs son iguales y son simétricos, pues claro, la suma, por la ley del paralelogramo, me debe dar, bueno, voy a hacer un poquillo de trampa, me debe dar en el eje de las Y's, hacia abajo, ¿vale? Y se anulan las componentes X. Bien, otra cosa última que tengo que añadir y que voy a hacer, voy a quitar este. Voy a quitar esto de aquí. Bien, ¿qué es lo último que tengo que decir? Fijaos que G grande es 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Entonces esto es muy pequeña. Y al ser muy pequeña, hace que estas fuerzas gravitatorias, incluso para masas de 5000 kilos y de 2000 kilos, sean del orden de 10 a la menos 6 newton, es decir, que son fuerzas estas despreciables frente al rozamiento. Entonces, normalmente estas fuerzas entre masas es, esto podemos poner despreciable, voy a quitar, ¿qué más puedo quitar? Este, despreciable frente al rozamiento o al rozamiento, fuerzas de rozamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que entonces la gravedad no importa. Sí, porque nosotros la sentimos. Fijaros que la masa de la Tierra es 5,98 por 10 elevado a 24 kilos. Entonces, para planetas, estrellas, satélites, cuerpos celestes, entonces las masas son tan grandes que aunque la gravedad sea muy pequeña, la fuerza gravitatoria tenga una constante muy pequeña, pues entonces la Tierra a nosotros nos atrae con una fuerza considerablemente grande. Sin embargo, las fuerzas que existen entre los distintos objetos que están en la clase o en la habitación, pues son tan bajas, pues que el rozamiento pues impide que los objetos, que veamos de repente que la pared atraiga a, yo que sé, a la impresora, o que la mesa del profesor pues es atraída por el pupitre. No, porque son masas muy pequeñas y son fuerzas muy pequeñas y los rozamientos siempre son más grandes. Pero cuando las masas son del tamaño de planetas, pues entonces sí, entonces la masa es grande y aunque G sea pequeña, las fuerzas son intensas. Bueno, es un ejercicio muy, voy a quitar ahora esto y voy a poner lo otro. Es un ejercicio muy interesante y lo paráis, lo veis y a partir de este podéis hacer cualquier otro porque simplemente será colocar más masas. Muchas veces es más un problema de vectores y de geometría que de física, porque la física se acaba aquí, una vez que calcular los R's y calcular las G's. Luego es hacer, como veis, un trabajo de vectores. Bueno, pues gracias por la atención y nos vamos a hacer unos cuantos de estos porque son muy importantes, que además el año que viene en segundo de bachillerato pues os entran este tipo de problemas en selectividad.